Cuando un hombre construye un imperio, a veces olvida las voces que lo criaron. Ricardo Domínguez podía comprar cualquier cosa en el mundo, excepto lo que su madre ciega estaba perdiendo, sus recuerdos. Los doctores habían dicho que era irreversible. Pero una niña de 12 años, con un libro gastado y una voz clara como el agua, estaba haciendo lo imposible. Lo que él descubrió en esa habitación silenciosa cambiaría todo. Esta no es solo una historia sobre leer. Es una historia sobre recordar quiénes somos cuando todo lo demás se desvanece. Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de estas lecturas diarias te partirá el corazón y luego lo reconstruirá de una manera que nunca esperaste. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Ricardo Domínguez estaba despierto, como siempre. En su oficina del piso 52 de un rascacielos en el centro de Los Ángeles, rodeado de planos arquitectónicos y proyecciones financieras. El teléfono vibró contra el vidrio templado de su escritorio. El nombre en la pantalla hizo que su sangre se enfriara. Enfermera Prado, casa, señor Domínguez. La voz era tensa, profesional, pero había un quiebre apenas perceptible. Es su madre. Tuvo otro episodio. No está respondiendo. Envié los parámetros vitales al doctor Salazar, pero él recomienda que usted venga. ¿Cuánto tiempo? Ricardo ya estaba de pie, agarrando su saco. Media hora si maneja rápido. Yo creo que ella querría verlo. La ironía de esas palabras lo golpeó como un puño. Verlo. Su madre no había visto nada en 2 años, pero entendió lo que la enfermera realmente quería decir. Sentirlo. Saber que él estaba ahí. Voy en camino. El trayecto desde el centro hasta Pacific Palisades normalmente tomaba 40 minutos. Ricardo lo hizo en 23. Su Mercedes AMG negro devoró las calles vacías. Las luces de la ciudad se desdibujaban en líneas doradas y rojas. Conducir rápido era una de las pocas cosas que le permitían no pensar, pero esta noche los pensamientos lo perseguían como sombras. Doña Elena Domínguez, su madre, 73 años, ex profesora de literatura en Guadalajara. Una mujer que había enseñado a 3 generaciones de niños a amar las palabras. Una mujer que ahora no recordaba las suyas propias. El derrame cerebral había llegado 2 años atrás, una mañana de martes. Repentino, masivo. Le robó la vista en cuestión de horas. Los mejores neurólogos de California, traídos por avión desde la Clínica Mayo, desde Johns Hopkins, le dijeron lo mismo. Daño irreversible en el nervio óptico, ceguera permanente. Y luego, 6 meses después, llegó el segundo golpe. Las palabras empezaron a desaparecer. Primero eran pequeños olvidos. El nombre de una calle. El apellido de una vieja amiga. Luego fueron cosas más grandes. Fechas, eventos. Rostros convertidos en voces sin nombre. Demencia vascular, había dicho el doctor Salazar, con esa voz que los médicos usan cuando ya no tienen soluciones, solo diagnósticos. Provocada por el derrame inicial, progresiva, no hay cura, solo podemos hacerla cómoda, cómoda. Ricardo apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su madre no estaba cómoda, estaba atrapada. Prisionera en un cuerpo que la traicionaba, en una mente que se deshacía como páginas mojadas. La mansión Domínguez apareció al final del camino privado. Una estructura de vidrio y acero suspendida sobre los acantilados, con vista al Pacífico. Arquitectura moderna, minimalista, fría. Había costado $8 millones. Ricardo la había diseñado él mismo cuando su empresa despegó. Un monumento a su éxito. Una prueba de que el niño pobre de Guadalajara, el hijo de una maestra de escuela, había conquistado el mundo. Pero su madre odiaba esta casa. Nunca lo había dicho directamente, pero Ricardo lo sabía. Ella extrañaba su pequeña casa en Boyle Heights, con sus paredes de estuco pintadas de amarillo, su jardín lleno de bugambilias, el ruido de los vecinos hablando en español por encima de las cercas. La había obligado a mudarse aquí después del primer derrame. Por su seguridad, le había dicho. Porque aquí podía pagarle enfermeras las 24 horas,
chef privado, cualquier cosa que necesitara. Lo que ella necesitaba era su vida de vuelta, y eso, ni todo su dinero podía comprarlo. La enfermera Prado lo esperaba en la entrada. Era una mujer de unos 50 años, eficiente, seria. Llevaba 8 meses trabajando para él. La mejor en su campo, le habían dicho. Se especializaba en pacientes neurológicos. «Está estable ahora», dijo en voz baja mientras subían las escaleras de mármol hacia el ala este. Pero fue difícil. No nos reconocía. Pensó que estábamos en Guadalajara. Seguía pidiendo por alguien llamado Profesor Ruiz. «¿Quién es ese?» «No lo sé, señor. Quizás alguien de su pasado. Es común en pacientes con demencia. Retroceden a memorias antiguas, especialmente bajo estrés». Llegaron a la puerta del dormitorio de Elena. Era una habitación grande, con ventanales del piso al techo que durante el día mostraban el océano infinito. Ahora, en la oscuridad previa al amanecer, solo reflejaban las sombras. Elena estaba en su cama, pequeña, frágil. Parecía haberse encogido desde la última vez que Ricardo la vio. Hacía 2 semanas. Su cabello, que alguna vez fue negro azabache, ahora era completamente blanco, recogido en una trenza suelta. Tenía los ojos abiertos, esos ojos que ya no veían. Miraban hacia el techo, vacíos. ¿Mamá? Su cabeza giró hacia el sonido de su voz. Un movimiento lento, como si estuviera bajo el agua. ¿Ricardo? Su voz era un susurro rasposo. ¿Eres tú, mijo? Sí, mamá. Estoy aquí. Se sentó en el borde de la cama. Tomó su mano. Estaba fría, los dedos delgados como ramitas. Ella apretó débilmente. Tuve un sueño terrible. Estaba buscando algo. Un libro rojo. Pero no podía encontrarlo. Lo necesitaba, Ricardo. ¿Dónde está mi libro rojo? La enfermera, detrás de él, hizo una anotación en su tableta. Ricardo reconoció el gesto. Otro síntoma. Otra pieza de evidencia de la desintegración. No lo sé, mamá. Descansa. Estoy aquí. Pero su madre no descansaba. Sus dedos se movían inquietos sobre las sábanas. El libro rojo, murmuraba. El cuaderno, donde guardaba las historias. Las historias de los niños. Tengo que encontrarlo. Ricardo miró a la enfermera Prado con impotencia. Ella negó con la cabeza suavemente. Déjela hablar. No la contradigas. Es lo que recomiendan los protocolos. Está bien, mamá. Lo buscaremos mañana. ¿Mañana? Elena giró su rostro hacia él. No podía verlo, pero era como si lo estuviera estudiando con algún otro sentido. ¿Prometes? ¿Prometo? Ella pareció calmarse. Su respiración se hizo más profunda, más lenta. Bien. Porque las historias se están yendo, Ricardo. Se están escapando como pájaros. Si no las escribo, se perderán para siempre. Ricardo se quedó con ella hasta que amaneció. Vio cómo la luz gris del alba llenaba la habitación. Vio cómo iluminaba el rostro de su madre, revelando cada arruga, cada marca del tiempo. Ella se había dormido finalmente, pero su mano todavía aferraba la de él. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó en voz baja a la enfermera. La mujer dudó. Físicamente, podría vivir años. Pero su mente, señor Domínguez, está deteriorándose más rápido de lo que esperábamos. En 6 meses, quizás menos, es posible que no lo reconozca en absoluto. Ricardo asintió. Había escuchado esto antes, pero escucharlo de nuevo, en la quietud de esa habitación, se sentía como recibir la sentencia por segunda vez. Se fue cuando el sol ya estaba alto. Tenía reuniones. Una conferencia telefónica con inversores en Shanghái. Una presentación para el consejo. El mundo no se detenía porque su madre estuviera muriendo lentamente. En el camino de salida, pasó por la cocina. Era temprano aún, apenas las 7, pero la casa ya estaba despertando. Escuchó el sonido del agua corriendo, el tintineo de platos. Y entonces vio a Soledad. Soledad Morales. 38 años.
Había trabajado para él durante los últimos 8 años. Era invisible de la manera en que todo el personal bien entrenado lo era. Eficiente. Silenciosa. Siempre un paso adelante, anticipando necesidades antes de que fueran expresadas. Estaba de espaldas, limpiando la encimera de granito. Llevaba su uniforme habitual, un vestido gris sencillo, su cabello negro recogido en un moño. Pero junto a ella, sentada en uno de los bancos altos de la isla de cocina, había una niña. Una niña de unos 12 años, cabello oscuro, largo, atado en una cola de caballo, uniforme escolar. Estaba comiendo un plato de huevos revueltos, pero frente a ella, abierto sobre la encimera de mármol, había un libro. Ricardo se detuvo. Soledad nunca traía a su hija al trabajo. Ese era parte del acuerdo tácito. El personal vivía en los cuartos de servicio en el ala norte, pero sus familias, sus vidas personales, se mantenían fuera de la vista. Soledad se dio la vuelta y lo vio. Su rostro se tensó inmediatamente. «Señor Domínguez, no esperaba que estuviera despierto tan temprano». «Yo». Su voz se cortó cuando vio la expresión de él. No era enojo exactamente. Era agotamiento. Era un hombre que había pasado la noche viendo a su madre desvanecerse. «Está bien, Soledad». Solo pasaba. La niña levantó la vista de su libro. Tenía ojos grandes, oscuros, inteligentes. Lo miraron con una franqueza que lo desarmó. «Buenos días, señor», dijo con una voz clara y educada. «Buenos días». Ricardo dudó. Luego, porque no sabía qué más decir, preguntó: «¿Qué estás leyendo?». La niña levantó el libro para mostrárselo. «Pedro Páramo», de Juan Rulfo. Ricardo parpadeó. Conocía ese libro. Su madre se lo había leído cuando era niño. Una historia fantasmal, llena de muertos que hablaban, de un pueblo abandonado por Dios. ¿No es un poco avanzado para tu edad?». La niña se encogió de hombros. «Mi abuela decía que los niños pueden leer cualquier cosa si alguien les explica las partes difíciles. Tu abuela era sabia». «Lo era». La niña bajó la mirada. «Murió el año pasado». Hubo un silencio incómodo. Soledad intervenía rápidamente. «Iris tiene que irse a la escuela, señor. No volverá a pasar. Normalmente tiene actividades después de clases, pero hoy la tuvieron que cancelar». «Iris». Ese era el nombre de la niña. Ricardo asintió. «Está bien. Que tengas un buen día en la escuela, Iris». «Gracias, señor». Se fue. Mientras su auto bajaba por el camino privado, miró por el espejo retrovisor. La mansión de vidrio brillaba bajo la luz de la mañana como un diamante. Hermosa, fría, vacía. Pasaron 3 días antes de que Ricardo volviera a la casa. 3 días de reuniones, de negociaciones, de volar a San Francisco para cerrar un trato de 60 millones. Su asistente le enviaba reportes diarios sobre Elena. Estable, sin cambios. Esa era la palabra que siempre usaban. Estable. Como si su madre fuera un edificio estructuralmente sólido, no una persona desmoronándose por dentro. El 4.º día, un martes, canceló sus reuniones de la tarde. No sabía por qué. Solo sintió una urgencia repentina de ir a casa, de ver a su madre. Quizás era culpa, quizás era miedo, miedo de que un día llegaría y ella ya no sabría quién era él. Llegó a las 3:30 de la tarde. La casa estaba en silencio. El personal sabía que él rara vez venía durante el día. La enfermera Prado estaba en su descanso. Había otra enfermera, una más joven, monitoreando desde la oficina médica en el primer piso. Ricardo subió las escaleras hacia el dormitorio de Elena. Los pasos eran silenciosos sobre la alfombra de lana, pero cuando llegó al pasillo, se detuvo. Había una voz joven, clara, leyendo en voz alta. Se acercó a la puerta del dormitorio de Elena. Estaba entreabierta, y a través de la rendija vio algo que no había visto en 2 años. Su madre estaba sonriendo. Elena estaba sentada en su sillón junto a la ventana, el que nunca usaba porque no podía ver la vista.
Pero ahora estaba ahí, su rostro vuelto hacia la luz del sol de la tarde, y frente a ella, sentada con las piernas cruzadas en el piso, estaba Iris. La niña sostenía un libro abierto en su regazo. Como agua para chocolate, Ricardo reconoció la portada. Laura Esquivel, otra autora mexicana. Iris estaba leyendo, su voz subiendo y bajando con la cadencia de la historia, dándole vida a los personajes. Y Elena escuchaba, no con esa mirada vacía que tenía la mayoría de los días. Estaba presente, alerta. Sus dedos tamborilearían suavemente sobre el brazo del sillón, siguiendo el ritmo de las palabras. Ese pasaje. Elena interrumpió suavemente. Léelo otra vez, mijita. La parte sobre la cocina de mamá Elena. Iris volvió atrás en la página y releyó. Su voz era paciente, sin condescendencia. Como si estuviera hablando con una amiga, no con una anciana enferma. Ricardo se quedó congelado en el pasillo. No sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Confusión? ¿Enojo porque nadie le había dicho que esto estaba pasando? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Leyeron durante 20 minutos más. Ricardo no se movió. Se quedó ahí como un intruso en su propia casa, espiando un momento de paz que no sabía que existía. Finalmente, Iris cerró el libro. Es hora de mi tarea de matemáticas, doña Elena. Pero mañana podemos leer el siguiente capítulo. Mañana. Elena repitió la palabra como si fuera una promesa. Sí, mañana. Gracias, Iris. Eres una buena niña. Tu abuela estaría orgullosa. Iris se puso de pie. Recogió el libro, y entonces vio a Ricardo en la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo, pareció un venado atrapado en faros, pero luego enderezó su espalda. Señor Domínguez. El sonido de su voz alertó a Elena. ¿Ricardo? ¿Estás ahí? Él entró a la habitación. Sí, mamá. Estoy aquí. Iris, qué buena sorpresa. Elena extendió su mano hacia donde calculaba que estaba su hijo. Iris estaba leyéndome. Hace mucho que no escuchaba esta historia. ¿Te acuerdas? Te la leí cuando eras niño. No, no la recuerdo. Era mentira. Sí la recordaba. Recordaba la voz de su madre, más joven entonces, leyéndole en su pequeña casa en Guadalajara. Recordaba el olor a café y pan dulce. Recordaba sentirse seguro. Bueno, Elena parecía decepcionada. Ahora Iris me la lee a mí. Es muy talentosa. Tiene el don de contar historias. Ricardo miró a la niña. Ella lo miraba de vuelta, sin miedo ahora, pero con cautela. Esperando. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto?, preguntó. Iris titubeó. 2 semanas, señor. Los días de semana. Cuando salgo de la escuela. Mi mamá no nos sabía al principio. Yo solo. Doña Elena parecía muy sola, y ella me preguntó si podía leerle. Así que lo hice. ¿Tu madre sabe ahora? Sí, señor. Se lo dije hace unos días. Ella dijo que estaba bien mientras no interrumpiera mi tarea y no molestara a doña Elena. Ricardo procesó esto. Soledad sabía. Y no le había dicho, porque sabía que él probablemente lo prohibiría, porque no era profesional, porque mezclaba las líneas entre personal y familia, pero miraba a su madre. Elena estaba sentada erguida, alerta, más presente de lo que había estado en meses. Los doctores habían dicho que no había nada que hacer, que la demencia seguiría su curso, que lo mejor era mantenerla cómoda, estimulada moderadamente, pero sin expectativas. Pero nadie había mencionado esto. Nadie había dicho que una niña de 12 años con un libro podría hacer lo que todos sus especialistas de clase mundial no pudieron. Está bien, dijo finalmente. Puedes continuar. ¿En serio? La sorpresa en la voz de Iris era genuina. Sí, pero solo 1 hora al día. Y tu tarea es primero. Sí, señor. Gracias, señor. Iris salió de la habitación, rápida, antes de que él pudiera cambiar de opinión. Ricardo escuchó sus pasos ligeros bajando las escaleras. Se quedó solo con su madre. Elena había vuelto su rostro hacia la ventana.
hacia la luz cálida que no podía ver. ¿Te gusta?, preguntó Ricardo. Que ella te lea. Elena fue silenciosa por un largo momento. Luego, con una voz más clara de lo que había sonado en semanas, dijo: cuando leo, cuando ella lee para mí, puedo ver de nuevo, Ricardo. No con mis ojos, pero veo las historias, veo los colores, los lugares, las personas. Por una hora cada día, no estoy atrapada en la oscuridad. Estoy viva. Ricardo sintió algo quebrarse en su pecho, una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Me alegra, mamá. Se quedó con ella hasta que el sol se puso. Hablaron, o más bien, ella habló y él escuchó. Habló sobre el libro que Iris estaba leyendo, sobre las recetas, sobre cómo le recordaba a su propia madre, la abuela de Ricardo, cocinando en una cocina llena de humo y risas. Y por primera vez en 2 años, Ricardo vio un destello de la mujer que solía ser. No la paciente, no la víctima, sino Elena Domínguez, maestra, madre, amante de historias. Esa noche, de regreso en su apartamento en la ciudad, Ricardo no pudo dormir. Seguía viendo la imagen de su madre sonriendo. Seguía escuchando las palabras de Iris, claras y seguras, llenando esa habitación silenciosa con vida. Abrió su laptop, buscó estudios sobre lectura y demencia. Encontró investigaciones, pequeñas, preliminares, que sugerían que la estimulación narrativa podría ralentizar el deterioro cognitivo. Nada concluyente. Nada que los grandes hospitales implementaran como protocolo estándar. Pero tampoco había nada que lo negara. Cerró la computadora. Se sirvió un whisky. Miró por la ventana del piso 32, hacia las luces de Los Ángeles, una ciudad de 10 millones de personas. Y en algún lugar de esas luces, en una mansión de vidrio sobre un acantilado, su madre estaba durmiendo. Quizás soñando. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, soñando con algo más que oscuridad. Y en los cuartos de servicio del ala norte, una niña de 12 años estaba haciendo su tarea de matemáticas, sin saber que acababa de hacer algo que nadie más había podido hacer. Le había devuelto a Elena Domínguez una razón para quedarse. Al día siguiente, Ricardo tenía programado un vuelo a Chicago, una negociación crucial. Pero antes de salir hacia el aeropuerto, hizo una llamada. Enfermera Prado. Quiero que monitoree a mi madre más de cerca. Específicamente, quiero reportes sobre su estado cognitivo, memoria a corto plazo, claridad, compromiso, cada día. La mujer sonó confundida. Por supuesto, señor Domínguez. ¿Hay algo específico que deba buscar? Cualquier cambio. Cualquier mejora. Mejora, señor. Ella titubeó. Con todo respeto, el doctor Salazar fue muy claro. Este tipo de demencia es degenerativa. No esperamos mejora, solo hágalo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Los reportes empezaron a llegar 3 días después. Pequeños, casi insignificantes, pero estaban ahí. Elena había recordado el nombre de la enfermera del turno nocturno sin que se lo dijeran. Elena había hecho una pregunta sobre un evento que había ocurrido la semana pasada, demostrando retención de memoria a corto plazo. Elena había pedido música, algo que no había hecho en meses. Pequeños milagros, invisibles para cualquiera que no estuviera buscándolos. Pero Ricardo los vio, y supo que algo estaba cambiando. La pregunta era cuánto tiempo duraría, y qué pasaría cuando inevitablemente, porque todo lo bueno en su vida inevitablemente terminaba, se detuviera. 3 semanas después, la rutina se había convertido en un ritual sagrado. Cada día a las 3:30 de la tarde, Iris llegaba de la escuela. Dejaba su mochila en los cuartos de servicio, se lavaba las manos, tomaba el libro del día y subía las escaleras hacia el dormitorio de doña Elena. La enfermera Prado había dejado de hacer preguntas. Había visto los números. Los datos no mentían. Elena estaba comiendo mejor. Dormía más profundamente. Sus episodios de confusión nocturna habían disminuido de 5 por semana a 1. Pequeños cambios. Pero en el mundo de la demencia degenerativa, pequeños cambios eran milagros.
Ricardo no estaba en la casa la mayoría de los días, pero llamaba, siempre alrededor de las 4, para escuchar el reporte. La enfermera Prado había aprendido a ser específica. Hoy recordó que era martes sin que nadie se lo dijera, señor. Y cuando le pregunté qué había desayunado, me dijo avena con miel. Correcto. Hace un mes no recordaba lo que había comido hacía 2 horas. ¿Y la niña? ¿Iris? Llegó puntual. Están leyendo Los de abajo de Mariano Azuela. Su madre dice que doña Elena fue la que lo sugirió, que recordó el título completo del libro y el nombre del autor. Ricardo procesaba esta información como procesaba los reportes financieros. Datos, tendencias, proyecciones. Pero había una diferencia. Estos números le importaban de una manera que ninguna hoja de balance jamás lo haría. Bien. Manténgame informado. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que los reportes clínicos no capturaban, era lo que realmente estaba sucediendo en esa habitación cada tarde. No era solo lectura, era magia. Iris estaba sentada en el piso, como siempre, con las piernas cruzadas. El libro abierto en su regazo. La luz de la tarde entraba por los ventanales, creando rectángulos dorados en la alfombra persa. Elena estaba en su sillón, su rostro vuelto hacia la ventana, hacia el calor del sol que sentía en su piel. ¿Lista, doña Elena? Lista, mijita. Iris abrió el libro. Pero antes de comenzar, hizo algo que había empezado a hacer la semana pasada. Algo que nadie le había enseñado. Algo que simplemente sentía que era correcto. Primero, cuénteme qué recuerda del último capítulo. Elena frunció el ceño, concentrándose. Demetrio Macías, el revolucionario, estaba huyendo con sus hombres. Había una batalla. Y una mujer. ¿Cómo se llamaba? La Pintada. Sí. Elena sonrió. La Pintada. Una mujer feroz, peligrosa. Me caía bien. Iris sonrió. A mí también. Bien. Entonces continuamos desde ahí. Comenzó a leer. Su voz se adaptaba a cada personaje. Hacía más grave su tono para Demetrio, más aguda y cantarina para Camila, la mujer del revolucionario. No era una actuación profesional. Era una niña de 12 años haciendo su mejor esfuerzo. Pero para Elena, era un teatro completo desplegándose en su mente. Mientras Iris leía sobre las montañas de Jalisco, sobre los trenes cargados de soldados, sobre el polvo y la sangre de la Revolución Mexicana, algo extraordinario estaba sucediendo en el cerebro de Elena. Las palabras no solo creaban imágenes, desbloqueaban puertas. Iris llegó a un pasaje donde los revolucionarios descansaban en un pueblo pequeño. Describía las tortillas cocinándose en un comal, el olor del maíz tostado, el sonido de las mujeres palmoteando la masa. Elena levantó una mano. «Detente». Iris dejó de leer inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Está cansada?» «No. Es que...» Elena cerró sus ojos inútiles, pero su rostro estaba transformado. Vivo. Puedo olerlo. ¿Qué cosa? Las tortillas, como las hacía mi abuela, en Tepatitlán. Yo tenía tal vez 7 años. Ella me dejaba ayudar. Mis manos eran tan pequeñas que las tortillas salían chuecas, llenas de hoyos. Pero ella las cocinaba de todas formas, y me decía que las tortillas imperfectas sabían mejor porque tenían más amor. Iris sonrió. Sonaba como una mujer sabia. Lo era. Elena abrió los ojos. Bueno, no los ojos, pero su atención, su presencia. Murió cuando yo tenía 10. De neumonía. No había dinero para el doctor. Mi padre. Su voz se quebró. Mi padre lloró durante 3 días. Era la única vez que lo vi llorar. Hubo un silencio. Iris no sabía qué decir, pero entendió algo importante. Las historias en los libros estaban conectando con las historias en la memoria de Elena. Cada descripción, cada detalle sensorial, era una llave que abría una habitación olvidada en su mente. «¿Quiere que siga?», preguntó Iris suavemente. «Sí, por favor». Leyeron durante otra media hora. Pero ahora Iris leía diferente, más despacio.
haciendo pausas en los detalles sensoriales. El olor de la pólvora, el sabor del pulque, el sonido de los cascos de caballos en tierra seca, y con cada detalle veía cómo el rostro de Elena cambiaba, recordando, viajando a través del tiempo. Cuando terminaron, Iris cerró el libro, pero no se levantó de inmediato. «Doña Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mijita. ¿Por qué le gustan tanto las historias?» Elena se quedó quieta por un largo momento. Luego, con una voz suave, dijo: «Cuando era maestra en Guadalajara, enseñaba 5º grado, niños de 10, 11 años. La mayoría venían de familias muy pobres. Algunos no tenían zapatos, algunos no desayunaban, pero todos, se callaban cuando yo abría un libro y empezaba a leer. ¿Qué les leía? De todo. Cuentos de hadas mexicanos, poesía de Sor Juana, novelas de aventuras. No importaba qué. Lo que importaba era que por 30 minutos, esos niños no estaban en un salón de clases con techo de lámina y piso de cemento. Estaban en castillos, en selvas, en el espacio. Las historias les daban algo que la pobreza no podía quitarles. Imaginación, esperanza. Iris sintió un nudo en la garganta. Mi abuela decía algo parecido. Decía que los libros eran puertas, y que no importaba qué tan pequeña fuera tu casa, siempre podías caminar a través de una puerta hacia un mundo más grande. Tu abuela y yo nos habríamos llevado bien. Iris sonrió. Sí, creo que sí. Pero entonces, algo cambió en el rostro de Elena. Una sombra cruzó su expresión. Iris. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Esperanza. Esperanza Morales. ¿Y cuándo murió? Hace 1 año y medio, en febrero. Elena asintió lentamente. ¿Tú estabas con ella? Sí, al final. Mi mamá también. ¿Y te leyó? ¿Antes de irse? Iris sintió las lágrimas picando en sus ojos. No pudo hablar. Solo asintió. Luego recordó que Elena no podía verla. Sí. Le leí el Salmo 23. Era su favorito. Elena extendió su mano. Iris la tomó. Los dedos de la anciana eran huesudos, pero su agarre era firme. Por eso lo haces tan bien. Por eso tu voz tiene esa cualidad. Leer para alguien que amas a alguien que se está yendo es diferente a leer para la escuela. Le pones el corazón. Y el corazón se escucha. Iris no pudo contener las lágrimas más tiempo. Rodaron por sus mejillas en silencio. No respondió. No había palabras. Elena apretó su mano una vez más. Luego la soltó. Ve a hacer tu tarea, mijita. Te veré mañana. Sí, doña Elena. Iris salió de la habitación con el libro apretado contra su pecho. Bajó las escaleras rápidamente. No quería que nadie la viera llorar. No sabía exactamente por qué lloraba. Tristeza por su abuela. Gratitud por esta mujer que la entendía. O tal vez era solo la abrumadora comprensión de que estaba ayudando. Realmente ayudando. En la cocina, Soledad estaba preparando la cena. Levantó la vista cuando Iris entró. Vio las lágrimas. Inmediatamente dejó el cuchillo. Iris, ¿qué pasó? ¿La señora Domínguez está bien? Está bien, mamá. Solo estábamos hablando de la abuela. Soledad exhaló. Vino hacia su hija. Le limpió las lágrimas con el pulgar. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Lo sabes, ¿verdad? ¿Tú crees? Lo sé. Soledad besó la frente de Iris. Ahora, tarea. Vamos. Iris asintió. Tomó su mochila y fue a la pequeña mesa en la esquina de la cocina donde siempre hacía su tarea. Pero antes de abrir sus cuadernos, miró a su madre. Mamá, ¿por qué dejaste que siguiera leyéndole? Al principio, quiero decir. Cuando empecé sin permiso. Soledad fue silenciosa por un momento. Continuó picando cebollas. Luego dijo: porque vi algo en los ojos de doña Elena que no había visto desde que llegué a trabajar aquí hace 8 años. Vida. ¿Y por qué? Se detuvo. Porque sé lo que es estar sola y olvidada, y nadie merece eso. Iris procesó estas palabras. ¿Estás sola, mamá? Soledad sonrió, pero era una sonrisa triste.
Tengo mi trabajo. Te tengo a ti. Eso es suficiente. Pero no respondió la pregunta. Iris lo notó. Pero no presionó. Abrió su libro de matemáticas y comenzó sus problemas de álgebra. Pero su mente seguía volviendo a doña Elena, a las memorias que las historias estaban desbloqueando, a las puertas que se estaban abriendo. Lo que Iris no sabía era que en ese preciso momento, en una oficina en el centro de Los Ángeles, Ricardo Domínguez estaba recibiendo una llamada que lo cambiaría todo. Era del doctor Salazar, el neurólogo. Señor Domínguez, he estado revisando los reportes de la enfermera Prado. Los cambios en el estado cognitivo de su madre son notables. Notables como, en pacientes con demencia vascular, esperamos deterioro progresivo. Pero su madre está mostrando mejoras en la memoria episódica, en el reconocimiento temporal, incluso en la retención de información nueva. Es atípico. Muy atípico. ¿Qué lo está causando? Esa es mi pregunta para usted. ¿Ha cambiado algo en su tratamiento? ¿Nueva medicación? ¿Terapia? Ricardo dudó. Solo. Hay una niña que viene a leerle. Todos los días. Por 1 hora. Silencio del otro lado de la línea. Luego. ¿Leerle? Sí, novelas, historias. El doctor Salazar exhaló. Es posible. Hay estudios limitados que sugieren que la estimulación narrativa consistente puede tener efectos neuroprotectores. Pero honestamente, señor Domínguez, en la mayoría de los casos, esos efectos son marginales. Esto es más que marginal. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que continúe lo que sea que esté haciendo. Y quiero ver a su madre la próxima semana. Quiero hacer nuevas pruebas cognitivas. Comparar con las de hace 3 meses. Ricardo colgó el teléfono. Se quedó sentado en su oficina, mirando la ciudad a través de la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo era un degradado de naranja y púrpura. Una niña. Con un libro. Haciendo lo que $50,000 en consultas médicas no habían logrado. Tomó una decisión. Iría a casa. Esa noche. No mañana. No el fin de semana. Esa noche. Llegó a las 8. La casa estaba en silencio. Las luces estaban encendidas pero tenues. Encontró a la enfermera Prado en la oficina médica. ¿Dónde está mi madre? En su habitación, señor. Ya cenó. Está descansando. ¿Y Soledad? ¿Iris? En sus cuartos, supongo. ¿Necesita algo? No. Solo. ¿Mi madre ha dicho algo? ¿Sobre las lecturas? La enfermera sonrió. Es todo de lo que habla, señor. Pregunta por Iris en la mañana. Cuenta los minutos hasta las 3:30. Es hermoso, honestamente. Ricardo asintió. Subió las escaleras. Pero no fue directamente al dormitorio de Elena. Fue al ala norte, a los cuartos de servicio. Tocó la puerta. Escuchó movimiento adentro. Luego la voz de Soledad. Sí, soy Ricardo Domínguez. Silencio. Luego la puerta se abrió. Soledad estaba en pijama, una bata sencilla, su cabello suelto. Se veía diferente, más joven, más humana. Señor, ¿pasa algo? No. Yo solo. ¿Puedo hablar con usted un momento? Claro. Ella salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella. Iris estaba adentro. Podía escuchar a la niña moviéndose. Quiero agradecerle. A usted. A su hija. Lo que están haciendo por mi madre. Soledad parpadeó, sorprendida. No es nada, señor. Iris lo hace porque quiere. No es nada, Ricardo repitió. Su madre está mejorando. Los doctores lo confirman. Gracias a Iris. Soledad no supo qué decir. Finalmente, murmuró. Doña Elena es una mujer especial. Merece tener algo de luz en sus días. ¿Usted habla con ella? ¿Más allá del trabajo? A veces. Cuando le llevo el desayuno. Ella me pregunta cosas. Sobre México. Sobre Iris. Es fácil hablar con ella. Ricardo asintió. Hubo un silencio incómodo. Él no era bueno con esto.
con las conversaciones personales, con la vulnerabilidad. Soledad. ¿Necesita algo? Para usted. Para Iris. Cualquier cosa. Soledad lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez Ricardo se sintió visto por alguien de su staff. No como un jefe, como una persona. Estamos bien, señor. Gracias. Pero había algo en su voz. Una pequeña grieta. Ricardo la escuchó. ¿Está segura? Soledad dudó. Luego, como si estuviera tomando una decisión difícil, dijo: Hay algo. Pero no quiero ser una carga. Dígame. El edificio donde vivíamos antes de que me mudara aquí. El dueño vendió. Los nuevos propietarios están renovando. Nos dieron aviso. Tenemos que dejar el apartamento en 2 meses. ¿Y? Y tengo ahorros, pero no suficientes para el depósito de un nuevo lugar. Los alquileres en Los Ángeles son... Bueno, usted sabe cómo son. Ricardo sabía. Él era parte del problema. Su empresa había desarrollado 3 edificios de lujo en el último año, desplazando comunidades, subiendo precios. ¿Cuánto necesita? Soledad negó con la cabeza. No, señor. No estoy pidiendo dinero. Solo le estoy explicando. Encontraré algo. Siempre lo hago. ¿Cuánto? Ella suspiró. El depósito promedio ahora es como $3,000, más el primer mes. Tal vez 4,500 en total. Para Ricardo, eso era lo que gastaba en una cena de negocios. Pero no lo dijo. Solo asintió. Lo arreglaré. No, señor. Yo. Lo arreglaré, repitió. Firmemente. Su hija le está dando a mi madre algo que ningún doctor pudo. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Soledad tenía lágrimas en los ojos. No dijo gracias. Sabía que él no lo quería. Solo asintió. Su labio temblaba. Ricardo se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Soledad. Sí, señor. ¿Usted también está sola? Como mi madre. La pregunta la tomó desprevenida. Parpadeó. Yo. Tengo a Iris. Esa no es una respuesta. Soledad lo miró, y en ese momento, el muro entre empleador y empleado se agrietó un poco más. Mi esposo murió hace 6 años. Accidente de construcción. Desde entonces, ha sido solo nosotras 2. Y sí, a veces me siento muy sola. Ricardo asintió. Entendía esa soledad. La reconocía. Lo siento. Gracias, señor. Él se fue. Pero mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta de algo. Había construido un imperio. Había conquistado el mundo corporativo, pero no había visto a las personas justo frente a él. Su madre, desvaneciéndose en el silencio. Soledad, criando a una hija sola con dignidad y gracia. Iris, con su corazón enorme y su amor por las historias. Los había visto, pero no los había visto realmente. Esa noche, Ricardo durmió en uno de los cuartos de huéspedes de la mansión. Algo que rara vez hacía, y en la mañana bajó temprano. Encontró a Iris en la cocina, desayunando antes de la escuela. «Buenos días, señor Domínguez», dijo con su educación característica. «Buenos días, Iris. ¿Qué van a leer hoy?» «Terminamos los de abajo ayer. Doña Elena quiere empezar con Pedro Páramo otra vez. Dice que es su favorito. Es un buen libro. ¿Usted lo ha leído?» «Hace mucho tiempo. Mi madre me lo leyó cuando era niño». Iris sonrió. «Entonces debe ser muy especial para ella». «Lo es». Ricardo vertió café. Se sentó frente a la niña. Una cosa sin precedentes. «Iris, ¿por qué lo haces? Nadie te está pagando. Es tu tiempo libre». La niña lo pensó. «Porque cuando le leo, ella me escucha de verdad. Y cuando hablamos después, sobre las historias, sobre lo que le recuerdan, siento que estoy ayudando. Mi abuela siempre decía que el trabajo más importante que podemos hacer es hacer que alguien se sienta menos solo. Así que eso es lo que intento hacer». Ricardo sintió ese quiebre otra vez en su pecho. Esa grieta. «Tu abuela era muy sabia». «Sí, lo era». Se quedaron en silencio. Soledad entró, vio a Ricardo y casi dejó caer la sartén. «Buenos días, señor». «Buenos días, Soledad».
El ambiente era diferente, más cálido, más como una cocina real en una casa real. No como un puesto de comando en una fortaleza corporativa. Ricardo terminó su café, se levantó. Tenía reuniones, siempre tenía reuniones, pero antes de irse, se detuvo. Iris. Sí, señor, gracias. Por lo que haces, por mi madre. La niña sonrió. Una sonrisa brillante, sincera. De nada, señor. Y en ese momento, Ricardo Domínguez entendió algo fundamental. Los milagros no siempre vienen envueltos en tecnología o ciencia. A veces vienen en forma de una niña de 12 años con un libro gastado y un corazón que entiende lo que significa ver a través de las palabras. El día que todo cambió fue un jueves. Ricardo tenía planeado estar en Seattle toda la semana. Una fusión importante, negociaciones delicadas. Pero a las 10 de la mañana, la otra parte canceló. Problemas internos. Necesitaban reagendar. Por primera vez en 5 años, Ricardo Domínguez tenía una tarde libre. Condujo de regreso a Los Ángeles. Llegó a la mansión a las 3:15 de la tarde, 15 minutos antes de la hora sagrada. No llamó para avisar. No pensó que fuera necesario. Era su casa. Entró por la puerta principal. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Subió las escaleras hacia el ala este. Iba a sorprender a su madre. Tal vez quedarse para la lectura. Ver con sus propios ojos lo que los reportes médicos describían. Pero cuando llegó al pasillo, escuchó voces. No solo 2, 3. Elena, Iris. Y una tercera voz, más joven aún. Un niño. Ricardo se detuvo. Frunció el ceño. Se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta del dormitorio. Y lo que vio lo dejó helado. Iris estaba sentada en su lugar habitual en el piso. Pero junto a ella había un niño de unos 8 años. Cabello oscuro, despeinado. Jeans rotos en las rodillas. Tenis desgastados. Estaba hojeando un cómic mientras Iris leía. Y sentada en el otro sillón, el que normalmente estaba vacío, estaba Soledad, no en su uniforme. En ropa casual, jeans y una blusa simple. Tenía algo en las manos. Estaba tejiendo. Se veían como una familia. En su casa, en la habitación de su madre. La voz de Iris llenaba el espacio, leyendo un pasaje de Pedro Páramo. Elena escuchaba, sonriendo. De vez en cuando, el niño hacía una pregunta en voz baja, y Soledad le respondía en susurros. Era una escena doméstica, íntima, hermosa, y completamente inapropiada. Ricardo empujó la puerta. El sonido hizo que todos se congelaran. Iris dejó de leer a media frase. El niño saltó del piso como si lo hubieran quemado. Soledad se puso de pie tan rápido que su tejido cayó al suelo. Elena giró su cabeza hacia el sonido. ¿Ricardo? Su voz tenía sorpresa, pero también había algo más. Preocupación. ¿Miedo? Señor Domínguez. Soledad habló primero. Su voz temblaba. No lo esperábamos. Evidentemente. Ricardo entró a la habitación. Su mirada se movió de Soledad a Iris al niño desconocido. ¿Quién es este? Es mi hermano, dijo Iris rápidamente. Mateo. Yo solo. No pregunté qué es. Pregunté quién le dio permiso de estar aquí. Nadie, señor. Soledad dio un paso adelante, poniéndose entre Ricardo y el niño. Es mi culpa. Mateo normalmente va al programa después de la escuela en la parroquia, pero hoy lo cancelaron. No tenía dónde dejarlo. Pensé que solo por hoy. ¿Pensó? Ricardo sintió la ira subiendo en su pecho. No fue pensamiento. Fue una decisión. Una decisión de traer a un niño no autorizado a mi casa. Ricardo, por favor. La voz de Elena era suave pero firme. No es para tanto. ¿No es para tanto? Se volvió hacia su madre. Mamá, esta es nuestra casa, nuestro espacio privado. Hay reglas, protocolos. No podemos tener al personal trayendo a toda su familia. Iris no es todo, Elena dijo. Ella es mi amiga. Es la hija de la empleada, corrigió Ricardo.
Y esta situación se ha salido de control. Mateo empezó a llorar. Eran lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tenía 8 años. No entendía por qué el hombre alto estaba tan enojado. Solo sabía que había hecho algo malo. Soledad se arrodilló junto a su hijo. «Está bien, mijo. Vamos». Tomó su mano. «Iris, vámonos. Ahora». «No». Elena golpeó el brazo de su sillón con sorprendente fuerza. «No se van. Esto es ridículo». «Mamá». «No me digas mamá en ese tono». Elena giró su rostro ciego hacia donde calculaba que estaba Ricardo. «Te he escuchado hablar así. A los empleados, a los socios, a todos, como si fueran números en una hoja. Pero estas personas, Ricardo, estas personas son las únicas que me hacen sentir viva». El silencio que siguió fue denso, pesado. Ricardo miró a su madre. Miró a Soledad, de pie ahora con sus 2 hijos pegados a ella como cachorros asustados. Miró alrededor de la habitación, a los libros apilados en la mesa, al tejido en el suelo, a las cortinas abiertas dejando entrar la luz. Y se dio cuenta de algo que no quería admitir. Esto no se trataba de reglas, se trataba de control. Y estaba perdiendo el control. Cuando su voz salió, era fría, calculada. «Soledad, usted y sus hijos esperarán en los cuartos de servicio. Hablaremos de esto después. Quiero revisar su contrato». Las palabras cayeron como piedras. Revisar su contrato. Todos sabían lo que eso significaba. «Despido». «No». Elena trató de ponerse de pie. Su cane golpeó el suelo. «No puedes hacer esto». «Claro que puedo. Esta es mi casa. Es mi casa también. Y si ellos se van, yo también». El desafío colgaba en el aire. Madre e hijo, enfrentados por primera vez en años. Ricardo respiró profundo. «No hagas esto, mamá. Tú no hagas esto, Ricardo». Elena encontró su cane. Se puso de pie, temblando pero determinada. «Durante 2 años he estado sentada en esta habitación esperando morir. Y luego llegó esta niña, y me dio algo por lo que levantarme cada día. Si corres a Soledad, entonces demuestra que no te enseñé nada sobre lo que realmente importa. Vamos, doña Elena». Soledad se acercó, su voz quebrada. «No vale la pena perder a su hijo por esto». «Ya lo perdí», Elena dijo simplemente. «Lo perdí hace años, cuando decidió que el dinero era más importante que las personas». Las palabras golpearon a Ricardo como bofetadas físicas. Se quedó ahí, este titán de la industria, este hombre que había construido un imperio desde cero, siendo regañado por su madre ciega. Iris rompió el silencio, su voz pequeña pero clara. «Doña Elena, está bien. Nosotros podemos irnos. No queremos causar problemas». «Tú no causas problemas, mijita». Elena extendió su mano y la niña corrió hacia ella. La anciana abrazó a Iris. «Tú me das vida». Ricardo observaba. Observaba a su madre abrazar a esta niña con más calidez de la que le había mostrado a él en años. Y la pregunta que había estado evitando finalmente lo golpeó. «¿Cuándo fue la última vez que abracé a mi madre?» No podía recordarlo. Se dio la vuelta. «Necesito aire». Salió de la habitación, bajó las escaleras, salió por las puertas francesas hacia la terraza que daba al océano. El Pacífico se extendía infinito frente a él. Las olas rompían contra las rocas abajo. El sonido era constante. Implacable, como el tiempo, como la muerte. Su teléfono sonó, lo ignoró, sonó de nuevo. Era su asistente ejecutiva. Finalmente contestó. «¿Qué?» «Señor Domínguez, ¿está bien?» Suena. «Estoy bien. ¿Qué necesita?» Seattle reagendó para el lunes, y su reunión de 4 fue movida a mañana. «Bien, lo que sea». Colgó. Se quedó mirando el océano, pensando, procesando. Su madre tenía razón, y eso era lo que más dolía. Había pasado 20 años construyendo un imperio. Pero en el proceso, había olvidado cómo construir relaciones. Había olvidado cómo ser humano. Escuchó pasos detrás de él, suaves, cautelosos.
Señor Domínguez, era Soledad. Estaba sola. ¿Puedo hablar con usted? Adelante. Ella se acercó. Se quedó a una distancia respetuosa. Quiero disculparme. Usted tiene razón. No debí traer a Mateo sin permiso. Fue una falta de profesionalismo. ¿Y yo? Entiendo si quiere que renuncie. ¿Quiero que renuncie? Eso es lo que dijo. Revisar mi contrato. Soledad lo miró a los ojos, y él vio algo ahí que no esperaba. No miedo, no sumisión, tristeza, tristeza por él. Señor Domínguez, ¿puedo decirle algo honesto? Adelante. Usted tiene todo. Esta casa increíble, su empresa exitosa, dinero suficiente para 100 vidas. Pero su madre está en esa habitación, ciega y olvidando quién es. Y la única vez que la veo sonreír es cuando mi hija le lee. ¿Y usted está enojado por eso? ¿En serio? Ricardo no respondió. Mi esposo murió hace 6 años. Soledad continuó. Éramos pobres. Vivíamos en un apartamento de una habitación en Pico Unión. Él trabajaba en construcción. Ganaba $12 la hora. Pero cada noche, sin falta, llegaba a casa y cenábamos juntos, los 4, y nos preguntábamos sobre nuestros días, y reíamos. Y aunque no teníamos nada, teníamos todo. Una lágrima rodó por su mejilla. Usted tiene todo y no tiene nada. Y eso es lo más triste que he visto. Se dio la vuelta para irse. Ricardo la detuvo. Soledad. Sí, señor. Lo siento. Por su esposo. Y por ser un idiota. Ella casi sonrió. Usted no es un idiota, señor. Solo está asustado. ¿De qué? De que su madre se muera. Y de que cuando eso pase se dé cuenta de que desperdició todo el tiempo que le quedaba con ella. Las palabras eran como bisturís, precisas, dolorosas, verdaderas. Soledad se fue. Ricardo se quedó en la terraza. 20 minutos después, regresó adentro. Subió las escaleras. La puerta del dormitorio de Elena estaba cerrada. Tocó. Adelante. Entró. Elena estaba en su sillón, sola. Iris y los niños se habían ido. Mamá. No quiero escucharlo, Ricardo. Necesitas escucharme. Se sentó en el piso. En el mismo lugar donde Iris siempre se sentaba. Tienes razón. Elena giró su cabeza, sorprendida. Tienes razón, repitió. Sobre todo, he sido un mal hijo. He estado tan concentrado en arreglar tu ceguera que olvidé simplemente estar contigo. Y cuando Iris logró lo que yo no pude, lo que ningún doctor pudo, me sentí celoso. Elena extendió su mano. Ricardo la tomó. No estás arreglando nada, mijo. Estoy muriendo. Lentamente. Y eso está bien. Todos morimos. Pero antes de irme quiero vivir. ¿Entiendes? Sí, Iris me permite vivir. Sus historias me dan un lugar para ir cuando este cuerpo se vuelve demasiado pequeño, demasiado oscuro. No me la quites. No lo haré. Te lo prometo. Elena sonrió y apretó su mano. Se quedaron así un largo rato, madre e hijo, reconectando en el silencio. Finalmente, Ricardo preguntó, «El libro rojo. El cuaderno del que sigues hablando. ¿Dónde está?» Elena se quedó quieta. «No lo sé. Lo perdí cuando tuve el derrame. Estaba en la vieja casa en Boyle Heights. Cuando me mudaste aquí, debe haberse quedado. ¿Qué hay en él? Memorias. De mis estudiantes, de las historias que les leía, de ti. ¿De mí?» Elena asintió. «Cuando eras niño, antes de que tu padre muriera, solía escribir sobre ti. Tus palabras graciosas, tus preguntas, tus sueños. Escribí que querías construir casas. Casas donde la gente pobre pudiera vivir con dignidad. ¿Lo recuerdas?» Ricardo sintió un nudo en su garganta. Lo recordaba. Tenía 7 años. Su padre lo había llevado a ver el terreno donde construiría una casa para una familia. Ricardo había dicho que cuando creciera, construiría 1000 casas así. Ahora construía torres de lujo que nadie pobre podía pagar. «¿Cuándo cambié?», preguntó en voz baja.
Cuando tu padre murió, Elena dijo suavemente, tenías 15, y te endureciste. Decidiste que la pobreza era el enemigo, y que el dinero era la única arma, pero olvidaste que el dinero es solo una herramienta. No es el objetivo. Ricardo no confiaba en su voz para responder. Elena continuó. Encuentra ese cuaderno, mijo. Léelo. Recuerda quién eras. Antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Lo encontraré. Esa noche, Ricardo no regresó a su apartamento en la ciudad. Se quedó en la mansión, y a la mañana siguiente condujo a Boyle Heights, a la vieja casa amarilla. La casa donde había crecido. La había conservado. No sabía por qué. Nostalgia, tal vez. O tal vez, en algún lugar profundo, sabía que algún día necesitaría regresar. La casa estaba polvorienta, vacía, pero llena de fantasmas. Podía escuchar la risa de su madre en la cocina, la voz de su padre en el patio. Buscó durante 2 horas, en armarios, en cajas. Finalmente, en un viejo baúl en lo que solía ser el dormitorio de su madre, lo encontró. Un cuaderno rojo, de piel desgastada, las esquinas dobladas, las páginas amarillentas. Lo abrió. La letra de su madre, más joven entonces, más firme, llenaba las páginas. 1 de octubre de 1986. Ricardo me preguntó hoy por qué algunas personas no tienen casa. Le expliqué sobre la pobreza. Lloró. Dijo que cuando fuera grande construiría casas para todos. Le dije que ese era un sueño hermoso. Me dijo que no era un sueño. Era una promesa. Ricardo tuvo que detenerse. Las lágrimas nublaban su visión. Siguió leyendo. Página tras página. Años de memorias. Sus sueños de niño. Sus preguntas. Su bondad. Y entonces llegó a una entrada. 2 años después de la muerte de su padre. 20 de marzo de 1994. Ricardo ya no sonríe. Trabaja todo el tiempo. 2 empleos. Escuela. Está tratando de ser el hombre de la casa. Pero solo tiene 17 años. Le dije que no tiene que cargar el mundo en sus hombros. Me dijo que alguien tiene que hacerlo. Temo que he perdido a mi hijo. Y que nunca volverá. Ricardo cerró el cuaderno. Su madre tenía razón. No había vuelto. Se había convertido en otra persona. Alguien duro. Alguien exitoso. Pero alguien vacío. Condujo de regreso a Pacific Palisades. Entró a la mansión con el cuaderno rojo en sus manos. Subió directamente al dormitorio de Elena. Ella estaba durmiendo. La enfermera Prado estaba monitoreando sus signos vitales. ¿Cómo está?, preguntó Ricardo. Bien. Preguntó por usted antes de dormir. Ricardo se sentó junto a su madre. Observó su rostro. Las arrugas. El cabello blanco. Las manos delgadas sobre las sábanas. Puso el cuaderno rojo en la mesa junto a ella. Para cuando despertara. Señor Domínguez. La enfermera habló suavemente. El doctor Salazar llamó. Los nuevos exámenes cognitivos de su madre muestran mejoras significativas. Quiere saber si está dispuesto a hacer pública esta información. Podría ser importante para la investigación sobre demencia. Ricardo pensó en eso. Su madre convertida en un caso de estudio. Un artículo académico. Iris reducida a una variable en un experimento. No, dijo firmemente. Esto se queda privado. Mi madre no es un experimento, es una persona. Entiendo, señor, pero hay algo más que necesito que haga. ¿Sí? Llame a mi abogado. Necesito que redacte documentos, un fondo fiduciario. Para Iris Morales, para su educación. Universidad, todo cubierto. Señor, eso es muy generoso. No es generosidad, es deuda. Esa niña le está dando a mi madre lo que yo no pude. Tiempo, alegría, razones para luchar. ¿Cómo pones precio a eso? La enfermera sonrió. No puedes. Exacto. Ricardo salió del dormitorio. Bajó al ala norte. Tocó la puerta de los cuartos de Soledad. Ella abrió. Sus ojos se agrandaron al verlo. Señor, necesito hablar con usted. Y con Iris. Soledad lo dejó pasar. El apartamento era pequeño pero limpio.
Iris y Mateo estaban sentados en el pequeño sofá. Ambos se pusieron de pie cuando Ricardo entró. «Siéntense, por favor». Lo hicieron. Parecían asustados. Ricardo se aclaró la garganta. Esto era difícil. No estaba acostumbrado a pedir perdón. «Quiero disculparme. Por ayer. Por cómo los traté. Fue inexcusable». Soledad abrió la boca para hablar. Ricardo levantó una mano. «Déjeme terminar. He estado pensando mucho. Sobre lo que dijiste. Sobre tenerlo todo y no tener nada. Tenías razón». Miró a Iris. «Y tú, estás haciendo algo increíble por mi madre. Algo que ningún doctor, ningún tratamiento, ningún dinero pudo hacer. Así que quiero agradecerte. Apropiadamente». Le extendió un sobre. Iris lo miró confundida. «Ábrelo». Ella lo hizo. Adentro había documentos legales, palabras complicadas, pero al final, una cifra. $200.000. Un fondo fiduciario para tu educación. Completamente cubierto. Universidad, posgrado, lo que elijas. Iris se quedó sin palabras. Miró a su madre. Soledad tenía lágrimas en los ojos. «Señor Domínguez, esto es». «No puedo. Es demasiado. No es suficiente», Ricardo dijo. «Pero es un comienzo. Y Soledad, para usted. Ya hablé con mi contacto en bienes raíces. Encontró un apartamento, 2 habitaciones, en un buen vecindario, cerca de la escuela de los niños. El depósito y los primeros 6 meses están pagados». Soledad se cubrió la boca. Las lágrimas fluían libremente ahora. «No tiene que aceptar», Ricardo dijo rápidamente. «Si prefiere buscar algo usted misma, lo entiendo, pero la oferta está ahí». Soledad no podía hablar. Solo asintió. Una y otra vez. «Hay una condición». Ricardo miró a Iris. «Que sigas leyéndole a mi madre, todos los días, mientras lo necesite». Iris encontró su voz. «Sí, señor». «Claro que sí. No necesitaba pagarme para eso. Lo hago porque la quiero. Lo sé. Por eso te estoy pagando. Porque el amor así merece ser honrado». Se levantó para irse. Soledad lo detuvo. «Señor Domínguez». «¿Sí? Gracias. No solo por el dinero. Por vernos. Realmente vernos». Ricardo asintió. «Una cosa más. Mateo puede venir cuando quiera. Después de todo, es una casa grande. Necesita más vida en ella». Mateo, que había estado callado todo el tiempo, sonrió. Una sonrisa enorme y brillante. Ricardo salió de la habitación sintiéndose más ligero. No había arreglado todo. No había borrado años de negligencia emocional. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es suficiente. 3 meses después, la mansión Domínguez ya no era una tumba de vidrio. Era un hogar. Los cambios habían sido sutiles al principio, pequeños, casi imperceptibles, pero se acumulaban como gotas de agua llenando un vaso vacío hasta que, de repente, todo estaba lleno de vida. Las cortinas permanecían abiertas todo el día. La luz del sol inundaba cada habitación. El piano de cola en la sala, cubierto durante años con una funda de terciopelo, ahora estaba destapado. Nadie lo tocaba todavía, pero estaba ahí, esperando, como una promesa. Elena seguía ciega, seguía frágil. Pero ya no estaba desapareciendo. Los reportes del doctor Salazar eran extraordinarios. La demencia no se había revertido. Eso era imposible, pero se había estabilizado. Más que eso. En algunas áreas, Elena mostraba mejoras que desafiaban todas las expectativas médicas. Su memoria a corto plazo era más fuerte. Recordaba conversaciones enteras de días anteriores. Reconocía voces. Conectaba eventos en secuencia temporal. Es como si su cerebro, le había dicho el doctor a Ricardo, hubiera encontrado nuevos caminos, nuevas rutas alrededor del daño. No podemos explicarlo completamente, pero los datos son claros. Lo que sea que está haciendo, siga haciéndolo. Lo que estaban haciendo era simple. Todos los días a las 3:30, Iris leía. Pero ahora Ricardo también estaba ahí. Al principio, solo observaba. Se sentaba en silencio en una silla en la esquina, escuchando.
viendo cómo la voz de Iris pintaba mundos en el aire, viendo cómo el rostro de su madre se transformaba, cómo sonreía, cómo reía, cómo, a veces, lloraba cuando una historia tocaba algo profundo en su memoria. Luego, una tarde, Iris había llegado con dolor de garganta. Su voz era un susurro áspero. «Doña Elena, lo siento. Creo que no puedo leer hoy. Me duele mucho». Elena había lucido devastada. «Está bien, mijita. Descansa. Mañana estarás mejor». Pero Ricardo había visto esa mirada, esa decepción. Y antes de pensarlo, se había escuchado a sí mismo decir: «Yo puedo leer». Todos se habían volteado a mirarlo. Iris, Elena, incluso Soledad, que estaba doblando ropa limpia en la esquina. «¿Tú?» Elena había sonado genuinamente sorprendida. «Sí, yo, si quieres». Elena había sonreído, una sonrisa lenta y cálida. «Me encantaría». E Iris le había entregado el libro. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Estaban en el capítulo 5. Ricardo había abierto el libro. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Hacía cuánto que no leía ficción. Años, décadas tal vez. Leía reportes, contratos, análisis financieros, pero historias. Había comenzado a leer. Su voz era rígida al principio, formal, como si estuviera presentando en una sala de juntas. Pero Iris había susurrado: «Más despacio, señor. Deje que las palabras respiren». Y él había intentado. Había bajado el ritmo. Había dejado que las oraciones se extendieran. Había dado voz a los personajes. Y algo extraordinario había pasado. Había dejado de ser Ricardo Domínguez, CEO, y se había convertido nuevamente en el niño que su madre solía leer en Guadalajara, el niño que creía en la magia de las palabras. Cuando terminó el capítulo, Elena tenía lágrimas en las mejillas. «Hermoso», había susurrado. «Mijo, eso fue hermoso». Y Ricardo había sentido algo que no había sentido en 20 años. Orgullo, no por cerrar un trato, no por superar a un competidor, sino por hacer feliz a su madre. Desde ese día, compartían la lectura. Algunos días Iris leía, otros días Ricardo. A veces se turnaban, y lentamente, página a página, historia a historia, algo se reparaba entre madre e hijo. Pero había otro cambio, uno que nadie había anticipado. Elena había empezado a hablar de sus propias historias. Una tarde, después de terminar un capítulo de Como agua para chocolate, Elena había dicho: «Esa receta, el mole, me recuerda a algo». «¿A qué, mamá?» Ricardo había cerrado el libro. A Blanca Medina. Era una de mis estudiantes. En 1982. Una niña pequeña, muy callada. Su familia era muy pobre. Vendían mole casero en el mercado para sobrevivir. La madre de Blanca hacía el mejor mole de Guadalajara. ¿Qué pasó con ella? Elena había sonreído. Un día, Blanca llegó a la escuela llorando. Su madre estaba enferma. Necesitaban dinero para el doctor. Pero no podían vender mole porque la madre no podía cocinar. Así que hice algo. Cuéntame. Les enseñé a los estudiantes la receta de la madre de Blanca, los 30 niños de mi clase. Y un sábado, fuimos todos al mercado. Los niños hicieron el mole. Lo vendimos. Recaudamos suficiente dinero para pagar al doctor. Y un poco extra. Ricardo había sentido un nudo en la garganta. Nunca me contaste esa historia. Hay muchas historias que nunca te conté. Elena había extendido su mano hacia el cuaderno rojo que ahora vivía en la mesa junto a su sillón. Están todas ahí, en ese cuaderno. Años y años de niños, de historias, de pequeños milagros. Ricardo había abierto el cuaderno. Había leído más entradas. Cada una era una ventana a un mundo que no conocía. El mundo de su madre como maestra, como mujer, como persona más allá de solo ser su mamá. Y había empezado a entender algo. Las historias que Iris leía no solo estaban restaurando la memoria de Elena,
estaban desbloqueando las historias que ella misma necesitaba contar. Como si la ficción abriera puertas a la verdad. Una tarde, Elena había dicho: «Iris, ¿te gustaría escribir?» «Escribir, doña Elena». «Sí, tus propias historias. Tienes el don. Lo escucho en tu voz cuando lees. Entiendes las palabras. No solo las dices, las sientes». Iris había bajado la mirada. Su voz era pequeña. «Me gustaría, pero no sé si soy lo suficientemente buena». Cuando yo tenía tu edad, Elena había dicho: «Quería ser escritora, no maestra, escritora». Tenía cuadernos llenos de cuentos sobre niñas valientes, sobre mujeres que cambiaban el mundo. ¿Por qué no seguiste escribiendo? Porque me dijeron que las niñas pobres no se convertían en escritoras, que esos eran sueños tontos. Entonces me convertí en maestra, y eso estuvo bien. Fue una buena vida. Pero a veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente. «Usted es valiente, doña Elena», Iris había dicho con fiereza. «Usted enseñó a cientos de niños, les dio historias. Eso es ser valiente». Elena había sonreído. «Tal vez. Pero tú, mijita, tú no dejes que nadie te diga que tus sueños son tontos. ¿Me prometes?» «Se lo prometo». Y Ricardo, sentado en su silla, había tomado su propia decisión. A la semana siguiente, había llamado a una reunión especial. No en una sala de juntas, en la mansión, en la sala con el piano. Había invitado a su equipo ejecutivo, a su abogado, a su contador, y les había dicho: «Vamos a crear una fundación, la Fundación Elena Domínguez. Su misión será promover la alfabetización y las artes narrativas en comunidades de bajos recursos, bibliotecas móviles, programas de lectura en voz alta para ancianos con demencia, becas para jóvenes escritores. Todo». Su CFO había parpadeado. «¿Cuál es el presupuesto?» $5 millones para empezar», Ricardo había dicho. «Del patrimonio personal, no de la empresa». Silencio atónito. Luego: «Señor Domínguez, eso es extremadamente generoso, pero ¿está seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Y así había comenzado. La Fundación Elena Domínguez. Iris fue nombrada la primera becaria, no solo para universidad, también para un programa especial de escritura creativa. Su madre, Soledad, fue contratada como coordinadora de programas comunitarios. Un salario real, con beneficios, con dignidad. El primer proyecto de la fundación fue una biblioteca móvil. Un autobús convertido, lleno de libros en español e inglés, viajaba por East LA, Boyle Heights, Pico Union. Todos los vecindarios donde Ricardo había crecido, todos los lugares que había dejado atrás en su carrera hacia el éxito. Y en cada parada, voluntarios leían en voz alta, a niños, a ancianos, a cualquiera que quisiera escuchar. Elena no podía ver el autobús, pero Ricardo le había descrito cada detalle. Los colores brillantes, el logo, su nombre en letras grandes a los lados. Fundación Elena Domínguez. Donde las historias dan vida. ¿De verdad dice eso? Elena había preguntado con voz temblorosa. De verdad. Elena había llorado. No de tristeza, de alegría, de propósito. Durante 2 años había sentido que su vida estaba terminando sin significado. Ahora, incluso ciega, incluso frágil, estaba tocando vidas. Pero el verdadero milagro vino 4 meses después del inicio de todo. Era un domingo por la tarde. Ricardo estaba en la mansión. Ya no trabajaba 7 días a la semana. Había aprendido a delegar, a confiar en su equipo, a recordar que era humano. Estaba en la sala, al piano. No tocaba, solo miraba las teclas, pensando en su padre. Su padre había tocado piano, no profesionalmente, solo para la familia. Canciones mexicanas, rancheras, boleros. Escuchó pasos detrás de él. Elena, su bastón tocando suavemente el piso de mármol. Soledad la acompañaba, pero se mantenía atrás. «¿Mijo? Aquí estoy, mamá. ¿Estás en el piano?» «Sí». Elena se acercó. Soledad la guió hasta el banco.
Elena se sentó. Sus manos temblorosas tocaron las teclas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo desde que tocaste? Papá me enseñó cuando tenía 8 años. Dejé de tocar cuando él murió, así que 28 años. Demasiado tiempo. Elena puso sus propias manos en el teclado. Sus dedos, deformados por la artritis, presionaron una tecla. Do, luego otra. Re, mi. Solía tocar, dijo suavemente, antes de que la vista se fuera. Tu padre me enseñó. ¿Lo recuerdas? Ricardo no lo recordaba. O tal vez lo había olvidado, junto con tantas otras cosas. Elena tocó una melodía simple, Cielito lindo. Las notas eran lentas, imperfectas, pero reconocibles. Luego se detuvo. Tus manos, mijo. Pon tus manos sobre las mías. ¿Qué? Como cuando eras pequeño. Tu padre hacía eso. Ponía sus manos sobre las tuyas para enseñarte. Ahora tú pon las tuyas sobre las mías. Sé mis ojos. Ricardo se sentó junto a ella en el banco. Puso sus manos grandes sobre las pequeñas y frágiles de su madre, y juntos tocaron. Elena guiaba con la memoria, Ricardo guiaba con la vista, y entre los dos crearon música. Era tosca, era imperfecta, pero era hermosa. Cuando terminaron, Soledad estaba llorando silenciosamente en la puerta, e Iris, que había aparecido sin que nadie se diera cuenta, tenía su teléfono en alto, grabando. Esa noche, Ricardo durmió en la mansión. En la mañana, encontró a Elena despierta temprano. Sentada en su sillón junto a la ventana, el cuaderno rojo en su regazo. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mijo. ¿Puedes hacerme un favor?» «Lo que sea. Hay una entrada en este cuaderno. Del 13 de junio de 1990. ¿Puedes leerla?» Ricardo tomó el cuaderno, encontró la fecha y leyó en voz alta. 13 de junio de 1990. Hoy Ricardo se graduó de preparatoria. Primer lugar de su clase. Becas completas a 4 universidades. Todos están tan orgullosos. Pero yo estoy asustada, porque veo en sus ojos que ya no es un niño, es un hombre. Y el mundo le ha enseñado que para sobrevivir debe ser duro, debe ser frío. Rezo para que algún día recuerde que también puede ser gentil, que también puede ser cálido, que el éxito sin amor no es éxito en absoluto. La voz de Ricardo se quebró. Tuvo que detenerse. Elena extendió su mano. Él la tomó. Lo recordaste, mijo. Eso es todo lo que importa. Lo recordaste. Se quedaron así mientras el sol salía sobre el Pacífico. Madre e hijo, conectados otra vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La fundación estaba creciendo más rápido de lo que nadie había anticipado. Docenas de voluntarios, donaciones de toda la ciudad, solicitudes de programas similares en otras ciudades. E Iris estaba en el centro de todo. Ya no era solo la niña que leía, era la portavoz, la cara de la fundación, daba entrevistas, hablaba en escuelas. Contaba la historia de cómo las palabras habían salvado a doña Elena, y había empezado a escribir sus propias historias. Cuentos sobre niñas que encontraban poder en libros, sobre abuelas que guardaban secretos, sobre madres que trabajaban en silencio para que sus hijos pudieran soñar en voz alta. Eran buenos, realmente buenos. Ricardo las había leído todas, y le recordaban algo. Le recordaban por qué las historias importaban. Un día, 6 meses después de que todo comenzara, el doctor Salazar pidió reunirse con Ricardo. Se encontraron en un café en Santa Mónica. El doctor traía una carpeta llena de gráficas y datos. «Señor Domínguez, quiero pedirle permiso para algo. He estado documentando el progreso de su madre. Con su permiso, me gustaría publicar un estudio de caso. Anónimo, por supuesto. Pero esto podría cambiar cómo tratamos la demencia». Ricardo sorbió su café. ¿Qué diría el estudio? Que la estimulación narrativa consistente, especialmente cuando está conectada emocionalmente, puede no solo ralentizar el deterioro cognitivo, sino, en algunos casos, revertir ciertos déficits. Es revolucionario. Podría ayudar a millones de personas.
¿Y mi madre sería identificada? No. Solo como paciente E, mujer latina, 73 años. Ningún detalle que pudiera rastrearla. Ricardo pensó en eso. Pensó en Elena. Pensó en Iris. Pensó en todas las familias que estaban pasando por lo que él había pasado. La desesperación, la impotencia, la lenta pérdida de alguien que amaban. Hágalo, dijo finalmente. Pero con una condición. En los agradecimientos, mencioné a Iris Morales. Ella es la verdadera investigadora aquí. Ella descubrió esto, sin ningún entrenamiento, solo con amor. El doctor Salazar sonrió. Será un honor. El estudio se publicó 4 meses después en una revista médica importante. Causó sensación. Llamadas de clínicas de todo el mundo. Solicitudes de colaboración. Propuestas de estudios más grandes. Pero para Ricardo, el verdadero éxito no estaba en las revistas médicas. Estaba en los pequeños momentos. Estaba en ver a Elena sonreír cuando Iris llegaba cada tarde. Estaba en escuchar a su madre recordar nombres que había olvidado. Estaba en sentarse al piano con ella y tocar canciones que su padre les había enseñado. Estaba en leer juntos, en reír juntos, en estar juntos. Un año después de que todo comenzara, Ricardo organizó un evento para la fundación. Un gala benéfica, en el salón de baile de un hotel elegante en el centro de Los Ángeles. Asistieron cientos de personas, donantes, voluntarios, familias que habían sido impactadas por los programas. Pero la invitada de honor era Elena. Ricardo la guió al escenario. Ella estaba nerviosa. No podía ver a la audiencia, pero podía sentir su presencia, su energía. Ricardo habló primero. Contó la historia de cómo había estado a punto de perder a su madre. No a la enfermedad, sino a su propia ceguera, su propia incapacidad de ver lo que realmente importaba. Contó sobre Iris. Sobre una niña de 12 años que había hecho lo imposible simplemente al compartir historias. Y luego le entregó el micrófono a Elena. Ella se quedó quieta por un momento. Luego comenzó a hablar. Su voz era suave pero clara. Durante 2 años, dijo, viví en la oscuridad. No solo porque no podía ver, sino porque había olvidado quién era. Las historias me devolvieron a mí misma. Me recordaron que fui maestra, que fui madre, que fui una persona que amaba las palabras. Hizo una pausa. Y aprendí algo. La ceguera no es solo física. Podemos estar ciegos de muchas maneras. Ciegos al amor, ciegos a la belleza, ciegos a las personas que están justo frente a nosotros. Miró hacia donde sabía que estaba Ricardo. Mi hijo estuvo ciego durante años. Ciego por la ambición, por el dolor, por el miedo. Pero encontró el camino de regreso. Y ahora está usando su vista para ayudar a otros. La audiencia aplaudió, pero Elena no había terminado. Esta fundación, continuó, no es sobre mí, es sobre todas las Elenas. Todos los ancianos olvidados en habitaciones silenciosas. Todos los niños que necesitan escuchar que sus historias importan. Todos los que han perdido su camino y necesitan que alguien les lea el mapa de regreso a casa. Levantó una mano temblorosa. Y es sobre recordar que lo más poderoso que tenemos no es la tecnología, no es el dinero. Es nuestra capacidad de conectar, de escuchar, de contar historias que nos recuerden quiénes somos. La ovación fue ensordecedora. Esa noche, de regreso en la mansión, Ricardo ayudó a Elena a su habitación. La acomodó en su cama. Gracias, mijo. ¿Por qué, mamá? Por escuchar. Finalmente. Debí haber escuchado hace años. Elena sonrió. Estás escuchando ahora. Eso es lo que importa. Se quedó dormida sosteniendo su mano. Y Ricardo se quedó ahí, observándola. Esta mujer que le había dado todo, que había sacrificado sus sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y se hizo una promesa. Nunca volvería a estar ciego. Los meses siguientes fueron los más felices que Ricardo podía recordar. Elena seguía débil, seguía ciega,
pero estaba viva en formas que importaban. Iris seguía leyendo, pero ahora también estaba escribiendo. Su primer cuento corto fue publicado en una revista literaria para jóvenes. Se llamaba La Lectora. Era sobre una niña que leía a una anciana ciega y descubría que las historias podían curar. Era ficción. Pero todos sabían que era verdad. Soledad había encontrado su propia voz. Ya no era solo una empleada. Era directora de programas comunitarios. Hablaba en conferencias. Capacitaba a voluntarios. Construía puentes entre mundos que nunca se habían tocado. Y Ricardo había redescubierto algo que pensó que había perdido para siempre. Propósito. No el propósito de acumular riqueza, sino el propósito de usar esa riqueza para tocar vidas. Una tarde, casi 18 meses después de que todo comenzara, Elena llamó a Ricardo a su habitación. «Necesito decirte algo, mijo». «Dime. Estoy cansada». «Lo sé, mamá. ¿Quieres que llame al doctor?» «No». «Escúchame. Estoy cansada en una buena manera. He vivido más en estos 18 meses que en los 10 años anteriores. He recordado quién soy. He visto, sin ojos, lo que se ha convertido mi hijo. He sido parte de algo que importará mucho después de que me vaya. Mamá, no hables así. Tengo 74 años, Ricardo. Y estoy lista. No ahora, pero pronto. Cuando llegue el momento, quiero que sepas que estoy lista. Y que estoy orgullosa. Tan orgullosa de ti». Ricardo no pudo hablar. Solo asintió. «Y quiero algo más. Lo que sea. Cuando me vaya, quiero que sigas leyendo. Con Iris. Con otros. No dejes que esto muera conmigo. Promete». «Lo prometo». Elena sonrió. «Bien. Ahora, ¿dónde está esa niña? Es hora de nuestra historia». Iris llegó, como siempre, puntual, preparada, y leyeron. Los tres juntos, Ricardo, Elena e Iris, una familia improbable, unida por palabras. Leyeron sobre amor, sobre pérdida, sobre esperanza, sobre segundas oportunidades, y cuando terminaron, el sol se estaba poniendo sobre el Pacífico, pintando el cielo de oro y rosa. Elena giró su rostro hacia la ventana, hacia la luz que no podía ver pero que sentía. «Descríbemelo», le pidió a Ricardo. Y él lo hizo, con palabras que había aprendido de los libros que habían leído juntos, con imágenes que había aprendido a ver otra vez. «Es como fuego líquido», dijo, derramándose sobre el océano. «El cielo es del color de las granadas, y hay nubes, largas y delgadas, como pinceladas de un artista. Todo está brillando, mamá. Todo está vivo». Elena cerró sus ojos ciegos. «Puedo verlo», susurró. «Gracias a ustedes, puedo verlo todo». Y en ese momento, en esa habitación llena de luz dorada, 3 personas sentadas juntas con un libro entre ellos, sucedió el verdadero milagro. No fue que Elena recuperara la vista. No fue que su demencia desapareciera. Fue que todos recordaron algo fundamental, que ver no se trata de ojos, se trata de atención, de presencia, de amor. Y que las historias, esas colecciones simples de palabras en páginas, tienen el poder de iluminar incluso la oscuridad más profunda, no con luz física, sino con la luz que importa, la luz del ser humano conectado con otro ser humano, la luz de recordar quiénes somos cuando todo lo demás se desvanece, la luz que nunca se apaga mientras alguien esté dispuesto a leer, a escuchar, a quedarse, y esa luz, Elena lo sabía ahora, era eterna. Y así termina la historia de Elena, Iris y Ricardo, al menos por ahora. Pero su lección permanece, resonando mucho más allá de las paredes de aquella mansión sobre el Pacífico. A veces, las respuestas más poderosas no están en la tecnología más cara, ni en los especialistas más prestigiosos. Están en las voces que elegimos escuchar, en las historias que nos atrevemos a compartir, en los momentos que decidimos estar verdaderamente presentes. Una niña de 12 años con un libro gastado logró lo que millones de dólares en tratamientos no pudieron, no porque tuviera poderes especiales, sino porque entendió algo que el mundo moderno olvida con demasiada frecuencia: que ver a alguien
Realmente verlo no requiere ojos, requiere corazón. Me encantaría saber, ¿hay alguien en tu vida que necesita que le lean una historia? ¿Alguien cuya memoria merece ser honrada con tu tiempo y tu voz? ¿Alguien a quien has dejado de ver porque la vida se volvió demasiado ocupada? Déjame un comentario. Los leo todos y cada uno, y cada historia que compartes aquí se convierte en parte de algo más grande. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo recordar a alguien que extrañas o te inspiró a reconectar con alguien que has dejado atrás, un like y una suscripción ayudan a que podamos seguir creando historias que importan. Historias que nos recuerdan quiénes somos cuando todo lo demás se desvanece. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.